El café se derramó sobre la mesa, tiñendo de marrón el mantel blanco, mientras los gritos de Lucía atravesaban el aire como un relámpago. «Tía Sofía, ¿qué haces?». Su voz temblaba no de ira, sino de una mezcla de incredulidad y desconcierto. Yo, con la mano de Minji aún entrelazada en la mía, no solté su agarre, en cambio, la miré a los ojos y sonreí, como si el mundo entero pudiera desmoronarse y aún así no me importaría. Era una tarde cálida en Madrid, en el bullicioso barrio de Malasaña, donde las calles empedradas vibraban con risas, música callejera y el aroma de café recién hecho. Minji y yo habíamos encontrado refugio en nuestro rincón favorito, un pequeño café con mesas al aire libre, donde las luces colgantes comenzaban a encenderse al caer el sol. Ella, con su cabello negro cayendo como una cascada sobre los hombros, me hablaba en voz baja sobre su infancia en Seúl, sobre la presión de su familia por encajar en un molde que nunca le perteneció. Yo, Sofía, una periodista española de 32 años con demasiadas historias en la piel, la escuchaba embelesada, como si cada palabra suya fuera un verso que necesitaba memorizar. Minji, de 28 años, había llegado a España hacía apenas un año, huyendo de las expectativas asfixiantes de su cultura. En Corea del Sur, ser ella misma, una mujer que amaba a otras mujeres, era un secreto que cargaba como una losa. Aquí en Madrid encontró un respiro, aunque no exento de miradas curiosas o murmullos. Pero conmigo, decía, todo era diferente. «Tú haces que me sienta libre», susurró, mientras sus dedos trazaban círculos en mi palma. Ese día, sin pensarlo, me incliné sobre la mesa y la besé. Fue un beso suave pero lleno de intenciones, un desafío silencioso al mundo que nos rodeaba. Y entonces Lucía apareció. Mi sobrina, de 16 años, con su cabello teñido de azul y esa actitud desafiante que heredó de su madre, mi hermana mayor. Estaba de visita desde Valencia, y yo, en un descuido, olvidé que había prometido pasar por ella a la estación. No esperaba que nos encontrara así, con las manos entrelazadas y los labios aún cálidos del beso. Su exclamación cortó el aire, y todas las cabezas en el café se giraron hacia nosotras. Minji se tensó, su rostro palideció, y por un instante temí que retrocediera, que el peso de ser vista la arrastrara de vuelta a su caparazón. Pero no me avergoncé. No podía. Había pasado demasiados años escondiéndome, negándome a mí misma por miedo al juicio de los demás. A los 20, cuando le conté a mi familia que amaba a una mujer, mi madre lloró y mi padre guardó silencio durante meses. Aprendí a llevar mi verdad como una armadura, y ahora, frente a Lucía, no iba a retroceder. «Lucía, siéntate», dije con calma, señalando la silla vacía. Ella dudó, sus ojos saltando entre Minji y yo como si intentara descifrar un rompecabezas. ¿Desde cuándo?, comenzó a preguntar, pero su voz se apagó. Minji, aún nerviosa, apretó mi mano bajo la mesa, buscando anclarse. «Desde siempre», respondí sin apartar la mirada de mi sobrina. «Esto es lo que soy, Lucía». Y ella, dije girándome hacia Minji, «es alguien muy importante para mí». El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no formuladas. Lucía se sentó más por inercia que por convicción, y el camarero, ajeno al torbellino emocional, dejó una nueva taza de café frente a nosotras. Minji intentó hablar, su español aún teñido de un acento suave pero firme. «No quería que lo supieras así», dijo mirando a Lucía. «No quería que nadie lo supiera, en realidad». Su voz temblaba y supe que estaba recordando las veces que tuvo que callar en Seúl, las veces que su amor fue tratado como un delito. En Corea, la aceptación del amor entre mujeres era un terreno minado, lleno de tabúes y expectativas sociales. Aquí en España, aunque la ley y la cultura eran más abiertas, los prejuicios aún acechaban en las sombras. «¿Por qué no me lo contaste antes?», preguntó Lucía, su tono ahora más suave, casi herido. No estaba enfadada, me di cuenta, sino confundida. Para ella, yo siempre había sido la tía divertida, la que la llevaba a conciertos y le enseñaba a escribir poesía.
Pero nunca le había hablado de esta parte de mí, no porque quisiera ocultarlo, sino porque nunca encontré el momento. O quizás porque temía que ella, con su mundo adolescente lleno de absolutos, no lo entendiera. Porque no es fácil, admití. A veces, incluso cuando sabes quién eres, el mundo te hace dudar. Minji me miró y en sus ojos vi un reflejo de mi propia lucha, pero también una chispa de esperanza. Ella había cruzado un océano para encontrar un lugar donde pudiera ser ella misma, y ahora, en este café de Madrid, enfrentábamos juntas una prueba inesperada. La conversación con Lucía se alargó entre sorbos de café y silencios incómodos. Le conté cómo conocí a Minji, en una exposición de arte contemporáneo en el Matadero. Ella, con su cámara colgada al cuello, capturaba las sombras de las esculturas, mientras yo escribía notas para un artículo. Una mirada, una sonrisa, y de repente el mundo se redujo a nosotras dos. Lucía escuchaba, a veces frunciendo el ceño, a veces asintiendo. No era el final de la conversación, solo el comienzo. Esa noche, mientras caminábamos de regreso a mi apartamento en Lavapiés, con Lucía unos pasos adelante y Minji a mi lado, sentí que algo había cambiado. No solo en Lucía, sino en mí. Por primera vez, no sentí la necesidad de justificarme. Minji apretó mi mano, y supe que aunque el camino no sería fácil, lo recorreríamos juntas. El aire de la noche madrileña era fresco, y las luces de las farolas dibujaban sombras largas en las calles empedradas de Lavapiés. Lucía caminaba rápido con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, como si quisiera escapar de la conversación que aún flotaba entre nosotras. Minji a mi lado mantenía el paso, pero su silencio era pesado, cargado de dudas que no se atrevía a pronunciar. Yo, Sofía, sentía el peso de la mirada de mi sobrina, aunque ella no me miraba directamente. Sabía que esta noche no terminaría sin más preguntas, sin más verdades expuestas. En el apartamento el ambiente era más cálido, pero no menos tenso. Mi pequeño piso, lleno de libros desordenados y plantas que apenas sobrevivían a mi descuido, parecía demasiado pequeño para contener las emociones que se arremolinaban. Lucía se dejó caer en el sofá, cruzando los brazos. «Entonces, ¿ustedes dos son pareja?», preguntó su voz cortante pero curiosa. Minji, sentada en una silla junto a la ventana, bajó la mirada, dejando que yo respondiera. «Sí», dije sin dudar. «Minji y yo estamos juntas». La palabra pareja resonó en la habitación, como si fuera la primera vez que la decía en voz alta frente a alguien de mi familia. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Lo nuestro era más que una etiqueta, era una promesa silenciosa, un refugio que habíamos construido en medio de un mundo que no siempre entendía. Lucía frunció el ceño, y supe que estaba procesando algo más grande que el momento. Pero... ¿y mamá? Ella lo sabe. La pregunta me golpeó como un puñetazo. Mi hermana, Elena, siempre había sido la más conservadora de la familia. Aunque nunca me había rechazado abiertamente, sus comentarios velados sobre mi estilo de vida dejaban claro que prefería no hablar de ello. No, admití. No se lo he dicho. No directamente. ¿Por qué?, insistió Lucía, ahora con un tono que mezclaba desafío y decepción. Minji levantó la vista, y por un momento nuestras miradas se cruzaron. Sabía que ella entendía mi silencio porque ella también había vivido con secretos. En Seúl, su familia nunca supo de sus amores pasados, cada relación fue un susurro escondido en la noche, un riesgo que podía costarle todo. Porque a veces, respondí, es más fácil proteger a las personas que amas de sus propios prejuicios. Minji habló entonces, su voz suave pero firme. En Corea no es como aquí. Si mi familia supiera. No creo que me hablaran de nuevo. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque y Lucía la miró, como si por primera vez viera el peso que Minji cargaba. Aquí es diferente, continuó Minji, pero no siempre es fácil.
La gente te mira, te juzga, incluso cuando no dicen nada. Lucía se quedó en silencio y por un instante pensé que la conversación terminaría allí. Pero entonces con una voz más baja, casi vulnerable, dijo, en el instituto, hay una chica. Creo que le gusto. Y no sé qué hacer. Sus palabras fueron como un relámpago, iluminando una parte de ella que no había visto antes. Minji y yo intercambiamos una mirada, y supe que este momento era crucial, no solo para nosotras, sino para Lucía. ¿Cómo te sientes cuando estás con ella?, pregunté, tratando de mantener la voz calmada, aunque mi corazón latía con fuerza. Lucía se encogió de hombros, pero sus mejillas se sonrojaron. No sé. Es raro. Pero no malo. Solo. No sé si está bien. Minji se inclinó hacia adelante, su expresión suavizándose. No hay nada malo en lo que sientes, dijo. Lo que importa es que seas honesta contigo misma. El resto de la noche se desvaneció en una conversación que oscilaba entre confesiones y risas nerviosas. Lucía nos habló de Clara, una compañera de clase que siempre encontraba excusas para estar cerca de ella, que le enviaba mensajes con emojis de corazones y la hacía reír en los peores días. Yo compartí historias de mis primeros amores, de los errores y las alegrías que me llevaron a ser quien soy. Minji, más reservada, habló de su primer amor en Seúl, una chica que nunca pudo presentarle a su familia, pero que le enseñó lo que significaba arriesgarse por amor. Cuando Lucía finalmente se fue a dormir, agotada por las emociones del día, Minji y yo nos quedamos en la sala, sentadas en el suelo con una botella de vino tinto. Creo que ella lo entenderá, dijo Minji, apoyando su cabeza en mi hombro. Es joven, pero tiene un corazón grande. Yo asentí, aunque una parte de mí seguía preocupada. No por Lucía, sino por lo que vendría después. Porque sabía que esta no sería la última conversación, ni la última mirada de sorpresa o juicio. Esa noche, mientras el silencio llenaba el apartamento, pensé en lo lejos que había llegado. Hace 10 años me habría escondido, habría soltado la mano de Minji en ese café. Pero ahora, con ella a mi lado y Lucía comenzando a entender, sentí que estaba construyendo algo más grande que yo misma, una verdad que no necesitaba disculpas. El sol de la mañana entraba por las ventanas del apartamento, iluminando el desorden de tazas de café y libros esparcidos por la mesa. Lucía seguía dormida en la habitación de invitados, pero Minji y yo ya estábamos despiertas, sentadas en la cocina con un silencio que hablaba más que las palabras. Ella jugueteaba con una cucharilla, mientras yo intentaba escribir un artículo que debía entregar esa tarde. Pero mi mente estaba en otra parte, en Lucía, en su confesión de anoche, en lo que significaría para ella enfrentarse a sus propios sentimientos en un mundo que no siempre era amable. ¿Crees que hablará con Clara?, preguntó Minji, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero había una preocupación genuina en sus ojos. No lo sé, respondí, dejando el portátil a un lado. Es joven, Minji. Tiene miedo como lo tuvimos nosotras. Ella asintió y por un momento su mirada se perdió en la distancia, como si recordara las noches en Seúl, cuando debía esconder su amor en callejones oscuros o mensajes cifrados. El sonido de la puerta de la habitación de invitados nos interrumpió. Lucía apareció con el cabello azul revuelto y una camiseta oversize que le quedaba grande. Buenos días, murmuró evitando nuestras miradas mientras se servía un vaso de zumo. Había algo diferente en ella, una mezcla de timidez y resolución que no había visto antes. Tía, ¿puedo preguntarte algo?, dijo al fin, sentándose frente a nosotras. Claro, respondí sintiendo un nudo en el estómago. Minji me dio un apretón suave en la mano bajo la mesa, un recordatorio de que no estaba sola. Lucía respiró hondo como si estuviera reuniendo valor. ¿Cómo supiste que? Bueno, ¿que te gustaban las mujeres? ¿Cómo estás tan segura de todo esto?
Su voz era un susurro, pero cada palabra estaba cargada de una necesidad desesperada de entender. Le conté mi historia, o al menos una parte. Hablé de mi primer amor, una chica llamada Marta, a quien conocí en la universidad. Éramos amigas inseparables hasta que una noche, bajo las luces de una fiesta en Chueca, nos besamos. Fue como si el mundo se detuviera, como si todo lo que había sentido hasta entonces encontrara sentido. Pero también hablé del miedo, de las noches en las que me preguntaba si estaba rota, si mi amor era un error. No es algo que decides, dije. Es algo que sientes y con el tiempo aprendes a abrazarlo. Minji añadió su propia historia, con una voz que temblaba pero no se quebraba. Habló de su primer amor en Corea, de cómo tuvo que mantenerlo en secreto, de las veces que se sintió sola incluso estando rodeada de gente. Pero cuando conocí a Sofía, dijo mirándome con una sonrisa, entendí que valía la pena arriesgarse. Porque el amor cuando es real te da fuerza. Lucía escuchaba, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que parecía esperanza. Clara me envió un mensaje anoche, confesó, sacando su teléfono. Quiere que nos veamos hoy. Pero no sé si estoy lista. Minji y yo intercambiamos una mirada, y supe que este era un momento delicado, uno que podía marcarla para siempre. No tienes que estar lista, dije. Solo tienes que ser honesta. Con ella, contigo misma. Minji asintió añadiendo, y si necesitas tiempo está bien. Nadie te obliga a correr. Lucía sonrió una sonrisa pequeña pero genuina, y por un momento sentí que el peso en mi pecho se aligeraba. Ese día, decidimos salir juntas a explorar Madrid. Caminamos por el Parque del Retiro con sus árboles frondosos y el lago brillando bajo el sol. Lucía parecía más relajada, incluso bromeó con Minji sobre su obsesión por la fotografía. Pero cuando llegamos al Palacio de Cristal, un mensaje en su teléfono la hizo detenerse. Era Clara. Dice que está cerca, murmuró Lucía, su voz temblando de nervios. ¿Quieres que vayamos contigo?, pregunté, pero ella negó con la cabeza. No, creo que puedo hacerlo sola. Nos dio un abrazo rápido, algo que rara vez hacía, y se alejó hacia la entrada del parque. Minji y yo nos quedamos allí, observando cómo su figura se perdía entre la multitud. Es valiente, dijo Minji y yo asentí, aunque una parte de mí seguía preocupada. Esa noche, cuando Lucía regresó, tenía una sonrisa que no podía ocultar. No dijo mucho, solo que había hablado con Clara, que habían reído y que, por primera vez, no sintió que debía esconderse. Minji y yo intercambiamos una mirada, y supe que aunque el camino sería largo, Lucía estaba empezando a encontrar su lugar en el mundo. Los días siguientes fueron una danza delicada de emociones. Lucía, con su energía adolescente, oscilaba entre la euforia y la incertidumbre. Hablaba de Clara con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo, como si cada mensaje que recibía de ella fuera un pequeño tesoro que temía perder. Yo, Sofía, la observaba desde la distancia, tratando de ser la tía comprensiva sin cruzar la línea hacia la intromisión. Minji, por su parte, se convirtió en una especie de confidente silenciosa, siempre dispuesta a escuchar sin juzgar. Una tarde, mientras preparábamos una tortilla de patatas en la cocina, Lucía dejó caer una bomba. Mamá viene mañana, dijo sin apartar la vista de las patatas que cortaba. Mi corazón dio un vuelco. Elena, mi hermana, no era precisamente la persona más abierta de mente. Aunque nunca me había confrontado directamente sobre mi orientación, sus comentarios sobre la vida normal siempre dejaban un regusto amargo. ¿Lo sabe?, pregunté, intentando sonar casual. No, respondió Lucía, y su voz era un susurro. Pero creo que debería saberlo. Sobre ti. Sobre mí. Minji pelaba cebollas al otro lado de la encimera,
levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de apoyo y preocupación. Sabía lo que significaba enfrentarse a una familia que no siempre entendía. En Corea ella había evitado esa conversación, pero aquí en mi mundo parecía dispuesta a acompañarme en la tormenta que se avecinaba. ¿Quieres que hablemos con ella juntas?, ofrecí, aunque la idea me aterrorizaba. Lucía asintió y por primera vez vi en ella una determinación que no había notado antes. Pero no quiero que mientas, tía. No quiero que finjas que no estás con Min-hee. Sus palabras fueron como un abrazo o un recordatorio de que, aunque el camino era difícil, no estaba sola. Elena llegó al día siguiente con su maleta llena de ropa perfectamente planchada y esa sonrisa tensa que siempre llevaba cuando visitaba Madrid. La recibimos en el apartamento, y el aire se llenó de una tensión que ninguna de nosotras podía ignorar. Min-hee, siempre cortés, ofreció café, mientras Lucía se sentaba en el sofá, jugueteando con su teléfono como si quisiera escapar de la situación. La conversación comenzó con banalidades, el viaje, el tiempo, los planes de Lucía para el verano. Pero entonces, como si hubiera estado esperando el momento, Lucía soltó: «Mamá, la tía Sofía tiene novia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena parpadeó, su sonrisa congelándose. «Novia», repitió como si la palabra fuera un idioma extranjero. «Sí», dije tomando la mano de Min-hee. «Ella es Min-hee. Estamos juntas». Elena miró nuestras manos entrelazadas, luego a mí, luego a Lucía. «¿Y tú lo sabías?», le preguntó a su hija, su voz teñida de incredulidad. Lucía asintió y antes de que Elena pudiera decir algo más, añadió: «¿Y yo? Creo que también me gusta una chica». El apartamento pareció encogerse. Elena se levantó caminando hacia la ventana como si necesitara aire. «Esto es demasiado», murmuró. «No entiendo». «¿Desde cuándo? ¿Por qué no me lo contaste, Sofía?». Su voz estaba llena de reproche pero también de dolor. Min-hee apretó mi mano dándome fuerza, y respondí con la verdad más cruda que pude encontrar. «Porque tenía miedo, Elena. Miedo de que me miraras como lo estás haciendo ahora». La discusión que siguió fue un torbellino de emociones. Elena habló de su confusión, de su educación tradicional, de cómo no sabía cómo procesar esto. Lucía, con lágrimas en los ojos, defendió su derecho a ser quien era. Min-hee, en un español cuidadoso, compartió su propia historia, hablando de la soledad de esconderse y la libertad de ser vista. Y yo, por primera vez, no me contuve. Hablé de los años de silencio, de las noches en las que dudé de mí misma, de cómo Min-hee me había enseñado que el amor no era algo de lo que avergonzarse. Cuando Elena se fue esa noche no hubo abrazos ni promesas de aceptación inmediata. Pero tampoco hubo rechazo. «Necesito tiempo», dijo, y aunque sus palabras eran frías, había una chispa de esperanza en ellas. Lucía, agotada pero aliviada, se quedó con nosotras y por primera vez sentí que estábamos construyendo algo juntos, una familia que no necesitaba ser perfecta, solo real. Los días posteriores a la visita de Elena fueron un torbellino de emociones encontradas. Lucía, aunque aliviada por haber hablado con su madre, estaba inquieta. Cada mensaje de Clara la hacía sonreír, pero también la sumía en un mar de dudas. «¿Y si mamá nunca lo acepta?», me preguntó una mañana, mientras desayunábamos en la terraza de un café en Chueca. Min-hee, que tomaba fotos del paisaje urbano con su cámara, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Dale tiempo», dijo. «A veces el amor necesita paciencia». Yo, Sofía, intentaba mantener la calma, pero la conversación con Elena me había dejado una herida que no podía ignorar. Mi hermana siempre había sido mi ancla, pero ahora sentía que navegábamos en mares diferentes. Min-hee, como siempre, era mi refugio. Por las noches, cuando Lucía dormía, nos sentábamos en el balcón del apartamento compartiendo una copa de vino y hablando de todo y nada. Ella me contaba historias de Seúl,
de los mercados nocturnos y las luces de neón, y yo le hablaba de mis sueños de escribir un libro sobre mujeres como nosotras, que amaban sin pedir permiso. Una tarde Lucía llegó al apartamento con Clara. Era la primera vez que la veía, y me sorprendió lo natural que parecía todo entre ellas. Clara, una chica de 17 años con rizos castaños y una risa contagiosa, llenó la sala de energía. Hablaba rápido con un acento valenciano que hacía sonreír a Minji. Tía Sofía, Minji, ella es Clara, dijo Lucía, con un rubor en las mejillas. Minji y yo intercambiamos una mirada, y supe que ambas sentíamos lo mismo, orgullo. Esa noche preparamos una cena juntas. Clara y Lucía cortaban verduras mientras reían, y Minji y yo intercambiábamos miradas cómplices. Pero la alegría se vio interrumpida por un mensaje de Elena. Necesito hablar contigo. Sola, decía. Mi corazón se hundió. Sabía que esta conversación sería decisiva, no solo para mí sino para Lucía. Al día siguiente me reuní con Elena en un parque cerca de la Plaza Mayor. El sol brillaba, pero el aire entre nosotras era frío. No sé cómo manejar esto, Sofía, dijo sin rodeos. No es solo por ti, es por Lucía. Es mi hija y tengo miedo de que su vida sea más difícil por esto. Sus palabras dolieron, pero no eran nuevas. Eran el eco de los miedos que yo misma había enfrentado años atrás. Elena, la vida ya es difícil, respondí. Pero esconder quién eres la hace insoportable. Lucía no necesita que la protejas de sí misma, necesita que la ames por lo que es. Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas. No quiero perderla, susurró. Y entonces por primera vez vi a mi hermana no como la mujer fuerte que siempre había sido, sino como una madre asustada, luchando por entender un mundo que no le habían enseñado. No hubo una resolución inmediata, pero cuando Elena se fue, me dio un abrazo. Fue breve pero suficiente. Esa noche, cuando volví al apartamento, encontré a Lucía y Clara en el sofá, viendo una película. Minji estaba en la cocina, preparando té. Todo va a estar bien, me dijo, y aunque no estaba segura de eso, quise creerle. Los días siguientes fueron más ligeros. Lucía y Clara pasaban más tiempo juntas, y yo veía en mi sobrina una confianza que no tenía antes. Minji y yo, mientras tanto, planeábamos un viaje a Barcelona, un pequeño escape para celebrar nuestro primer año juntas. Pero en el fondo sabía que la conversación con Elena no había terminado. El amor, como dijo Minji, necesitaba paciencia, y yo estaba aprendiendo a tenerla. El verano en Madrid se volvía más intenso, y con él las emociones que nos rodeaban. Lucía estaba radiante, pasaba los días con Clara, explorando la ciudad y compartiendo risas que llenaban el apartamento de vida. Minji y yo, mientras tanto, nos preparábamos para nuestro viaje a Barcelona, pero la sombra de la conversación con Elena seguía presente. Cada vez que mi hermana enviaba un mensaje, sentía una punzada de ansiedad, temiendo que retrocediera en el pequeño progreso que habíamos hecho. Una noche, mientras cenábamos en una terraza en la Latina, Lucía nos sorprendió con una noticia. Clara y yo queremos hacer algo juntas, dijo con una chispa en los ojos. Queremos organizar una exposición en el instituto sobre historias de amor. De todo tipo. Minji sonrió y yo sentí un nudo de orgullo en el pecho. Era como si Lucía, con sus 16 años, estuviera empezando a construir su propio camino, uno donde no tuviera que esconderse. La idea de la exposición nos unió a todas. Minji ofreció sus habilidades como fotógrafa, capturando retratos de parejas diversas en Madrid, hombres, mujeres, personas no binarias, todos unidos por el amor. Yo ayudé con los textos, escribiendo pequeñas historias que acompañarían las fotos. Lucía y Clara, por su parte, se encargaron de la organización, contactando a compañeros y profesores para que el proyecto fuera un éxito. Pero no todo fue fácil.
Una tarde, mientras trabajábamos en el apartamento, recibí una llamada de Elena. Lucía me contó lo de la exposición, dijo su voz tensa. No sé si estoy cómoda con que se exponga tanto. Intenté mantener la calma, pero la frustración crecía en mi interior. Elena, esto no es solo por Lucía, es por todos los que necesitan ver que no están solos, respondí. Ella guardó silencio, y supe que seguía luchando con sus propios prejuicios. El día de la exposición llegó y el instituto de Lucía se llenó de estudiantes, profesores y padres. Las fotos de Minji colgaban en las paredes, cada una contando una historia de amor única. Lucía y Clara estaban nerviosas, pero sus manos entrelazadas eran una señal de su fuerza. Cuando Elena llegó, el aire se volvió denso. Ella recorrió la exposición en silencio, deteniéndose frente a cada foto, leyendo cada historia. Al final se acercó a nosotras. No lo entiendo todo, dijo mirando a Lucía, pero estoy orgullosa de ti. Fue un momento pequeño pero monumental. Lucía abrazó a su madre y Minji apretó mi mano, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Esa noche celebramos en el apartamento con risas, música y la sensación de que, aunque el camino no estaba completo, habíamos dado un paso importante. Minji y yo, mientras tanto, seguimos construyendo nuestra propia historia. En Barcelona, bajo las luces de la Sagrada Familia, le prometí que nunca dejaría de luchar por nosotras. Ella, con su sonrisa suave, me besó y susurró: contigo, no tengo miedo. El verano dio paso al otoño, y Madrid se tiñó de tonos dorados y rojos. Lucía regresó a Valencia con su madre, pero algo había cambiado. Sus mensajes estaban llenos de entusiasmo, contándome sobre sus planes con Clara y cómo la exposición había inspirado a otros en su instituto a hablar abiertamente sobre quiénes eran. Elena, aunque seguía procesando todo, comenzó a enviarme mensajes más cálidos, preguntando por Minji y compartiendo fotos de Lucía en sus clases de arte. Minji y yo, mientras tanto, encontramos un ritmo propio. Nuestro viaje a Barcelona nos había unido aún más, y decidimos mudarnos juntas a un pequeño apartamento en Malasaña, donde las paredes estaban llenas de sus fotos y mis palabras. Cada noche, cuando el cansancio del día se desvanecía, nos sentábamos en el balcón, hablando de nuestros sueños y del futuro que queríamos construir. Una tarde recibimos una carta de Lucía. Era una invitación a una nueva exposición, esta vez en Valencia, donde ella y Clara presentarían un proyecto aún más grande, con historias de toda España. Sin ustedes, no lo habría hecho, escribió. Minji y yo nos miramos y supe que este era el verdadero final de nuestra historia, no un final cerrado, sino una puerta abierta a nuevas posibilidades. El día de la exposición en Valencia, viajamos juntas. El lugar estaba lleno de vida, con fotos, dibujos y palabras que celebraban el amor en todas sus formas. Lucía, ahora más segura de sí misma, nos presentó a sus amigos, a Clara, y hasta a Elena, que estaba allí, con una sonrisa tímida pero genuina. Gracias, me susurró mi hermana, y supe que aunque el camino había sido largo, habíamos encontrado un punto de encuentro. Minji tomó mi mano, y mientras observábamos a Lucía hablar con entusiasmo frente a la multitud, sentí que todo valía la pena. No solo por nosotras, sino por ella, por Clara, por todos los que vendrían después. El amor, pensé, no era solo un acto de valentía, era un acto de creación, de construir un mundo donde nadie tuviera que avergonzarse por ser quien era. Y así, bajo las luces de Valencia, con Minji a mi lado y Lucía brillando frente a nosotros, supe que nuestra historia no era solo nuestra. Era de todos los que alguna vez se atrevieron a amar sin miedo, a pesar de todo.